Bueno, pues esta ocasión es muy especial para mí. Le doy la bienvenida al doctor Pedro Serrano Guajardo. Él es egresado de Medicina Interna en Cuba, lo cual tienen un gran nivel en Cuba. Eres urgenciólogo, pero además eres médico, como parte de Médicos Sin Fronteras. Platícanos un poquito para que la gente que no sabe lo que es Médicos Sin Fronteras. Claro, con mucho gusto, Claudia. Nada más, yo me gradué como intensivista y urgenciólogo. Intensivista y urgenciólogo, las dos, y en Cuba. Sí, soy especialista de primer grado en terapia intensiva y emergencias. Pues qué ideal platicar contigo, porque contigo quería yo hablar de todo Perfecto. esto que ya la Organización Mundial de la Salud nombró fatiga pandémica. Y es lo que le está pasando a los médicos, porque realmente todo el mundo dice que sí, que gracias, pero han pasado por todas, desde que han sido señalados, lastimados, agredidos, ¿no? En la primera parte de la pandemia. Después eso se logró calmar a través de la comunicación y etcétera, pero ahora parece que el trabajo que ustedes hacen día a día, donde dejan el alma de verdad, donde dejan pues toda esta condición médica que yo imagino uno tiene a la hora de tener esta vocación por ayudar a los demás y sacrificando todo. Y la gente no se cuida. Me imagino que han de tener un gran coraje al respecto. A ver, platícame un poco de esto. Pues sí, ha sido una lucha incansable para mí y para todos mis colegas, sobre todo de mi punto que he trabajado con Médicos Sin Fronteras, que es una organización no gubernamental que se dedica a brindar apoyo en cualquier situación, en cualquier lugar. Es una organización Pues humanitaria, ¿no? Como es una organización humanitaria. humanitaria. Ajá, ok. Es una organización humanitaria sin fines de lucro y yo tengo la suerte y la oportunidad de trabajar directamente con ellos. Y bueno, ahora yo realmente metí mis papeles en enero para convertirme en Médicos Sin Fronteras de Okay. este año y me dijeron que podía tardar un poco, pero si se llegara a presentar algo como una catástrofe natural o una pandemia o algo de una magnitud muy grande, pues ¿Te iban a hablar o qué? mis habilidades y todo, pues a lo mejor tenía que salir mucho antes de lo planeado. Y por suerte mía, por ser médico y por desgracia del mundo, cae la pandemia y me piden a principios de abril que esté preparado para salir a París como primera instancia a una misión en Irán. Wow. Irán en ese momento nos cancela o no permite la ayuda humanitaria. Estando yo en París es cuando me piden que me vaya yo a Irak. Ajá. A Bagdad, ¿no? En teoría, ¿o dónde estabas? Estuve en Bagdad, Ajá. en el Hospital Al-Kindi de Bagdad, y así empieza mi aventura en Médicos Sin Fronteras como primera misión. Primera misión pandemia, imagínate nomás. Wow. Primera misión fue pandemia y en Irak, que es un país bastante complicado Bueno, desde todo. la situación del país como Política, trabajo. económica, sí, toda. Todo es diferente. Y bueno, mi intención nunca fue ir a Irán, ir a ningún, o sea, para mí era entrarle a donde me mandaran. Si me hubieran pedido que me quedara en la Ciudad de México, lo hubiera hecho, pero en ese momento la Ciudad de México decía que todo estaba bien y que no había problemas y que los hospitales iban a dar abasto. Entonces, Médicos Sin Fronteras a mí me pide posicionarme en Medio Oriente. No, Y eso es lo que hago. y además con muchos menos recursos, me imagino que en muchos lugares del mundo, que lo que da otro reto y adicional. Sí, eso fue una aventura, un reto, como tú lo dices. Por suerte, el haber hecho mi especialidad aquí en Cuba me enseñó otras cosas a partir de no tener la tecnología que se tiene en los grandes países, en los grandes hospitales en el mundo, tener un tomógrafo las 24 horas operando, resonadores magnéticos. Todo eso fue un impedimento, pero fue algo que yo aprendí aquí en Cuba, aprendí a hacer medicina con lo que tenemos y procurar hacer la mejor medicina, y eso a mí me ayudó mucho en el contexto en Irak, en la pandemia, Bueno, dado que el hospital corría con escasez de recursos, poco material, poco equipo de protección personal. Muchos médicos y enfermeras decidieron dejar de trabajar por la pandemia y no había gente trabajando en el hospital. wow. Había
en un hospital que era uno de los hospitales más grandes de Bagdad, por día, alrededor de 3 o 4 especialistas en anestesiología, que eran los que manejaban la parte respiratoria, Ujú. y 8 residentes. O sea, ¿los anestesiólogos también intubaban? Esa es parte del problema que tuvimos en Irak. En Irak no tienen mucho conocimiento de la ventilación mecánica. Porque sí hemos entendido a lo largo de este aprendizaje para todos que es un tema muy, muy delicado, ¿no? Porque Sí, primero parecía que era los que se intubaban les quedaba como el 10% de vida, no por la intubación, sino porque ya tenían el problema muy elevado. Y dos, claro, a lo que yo me he enfrentado aquí platicando con médicos en México es que la mayoría mucha gente no sabe intubar, no de la manera correcta para no lastimar, ¿no? claro. Es algo que uno siempre tiene algunas discusiones. Mucha gente me pregunta exactamente qué es ser intensivista. O sea, mucha Ujú. gente. Y bueno, a mí mi preparación como tal es dominar un ventilador mecánico, dominar todo aquello que hace que un paciente pueda vivir Ujú. con apoyo ya sea mecánico o químico para el corazón u otros órganos. Ujú. Esa es la práctica que yo tuve que hacer bueno, lo que yo me formé es eso, aprender a tratar todas las enfermedades, pero desde lo más crítico. Wow. De hecho, bueno, digo, si Cuba tiene fama de algo, bueno, entre muchas cosas maravillosas, música, comida y demás, es doctores, tienen un gran nivel los médicos en Cuba. Tú estás entonces ahorita en Cuba, ¿verdad? Ciertamente. Ciertamente me encuentro ahorita en Cuba, vine a formalizar mi matrimonio al registro civil de La Mm. Habana con mi esposa, que es cubana. Felicidades, felicidades. Muchas gracias. ¿Y de ahí te vas a Y regresar a sí, México? es- todo No sabes. depende de Médicos Sin Fronteras, Ya. pues yo quedé con ellos que a partir de enero, a donde fuese necesario la ayuda, me podían enviar. Pues Entonces, lo único que me inspira, seguramente igual que a toda la gente que nos está viendo, es respeto, porque doblemente te estás incluso exponiendo, ¿no? Además, a donde te manden, wow, de verdad. ¿Cómo, cuando tú estudias medicina, yo siempre he entendido, aparte de que debes de tener la vocación de hacerlo, porque me hace una cosa que la traes nata, no cualquiera la tiene, ¿eh? Sin duda, ¿no? Tienes que tener la paciencia, tienes que tener este nivel de amor prójimo, pero además, sí, hacia el prójimo, sí tienes como ¿cómo me lo podrías explicar tú? Cuando estás estudiando tienes como esta convicción férrea de que sabes que no te puedes rajar. Digo, sí se puede, se vale, eres humano, pero en teoría no, digamos. sí, se vale. Y yo entiendo muchos compañeros míos que se han bajado de la especialidad porque es algo muy, muy tedioso. Son horas y horas, hacemos guardias de 36 horas y al día siguiente tenemos que estar en el hospital a las 7 de la mañana con una sonrisa, bueno, algunos con la mejor intención de tratar a un paciente como si fuese un familiar. Entonces, pues sí, conforme vas creciendo en la carrera, vas viendo ramas de la medicina que te van interesando más, que se parecen más a la personalidad de uno. Y a mí me encantó la medicina intensiva, emergencias y todo lo que es la parte de urgencias es algo que a mí me apasiona porque es en el momento más importante que puedes recibir a alguien y si lo tratas de manera correcta, le das la oportunidad a una persona de luchar por su vida con los mejores instrumentos o con las mejores armas que tú le puedas brindar. Oye, pero sin embargo están cansados, ustedes no son de peluche, vamos, ustedes también están agotados, están estresados. Esta cosa que ya denominó la ONU como fatiga pandémica para los médicos, de veras me hice la tarea de hacer esta entrevista porque necesitamos generarle conciencia a los ciudadanos, a la gente, que se den cuenta que ustedes están dando el todo por el todo y que sí me imagino debe haber un área de mucha frustración cuando tú ves que tú estás arriesgando tu vida y la gente en la calle hace fiestas o no se cuida o recae porque dices no se cuidó. ¿Qué dices a este respecto? Eso es lo peor de todo. Yo estuve 4 meses sin parar. Cuando me habían Médicos Sin Frontera nos daba 2 días de descanso, pero el hospital no lo podía permitir. Desaparecernos nosotros 2 días del hospital era Bueno, catastrófico, sí, claro. era niveles catastróficos. A veces
Si bien me iba, descansaba 2 días al mes, Sí. a veces más. Y con lo que dices de la frustración, bueno, yo te lo digo, pues yo llegaba muchas veces del hospital, me daba un baño y lloraba en la regadera, Híjole, me imagino. porque la gente no, como dices, no solo no se cuida, no le importa el resto de la gente. Si tú no te quieres cuidar, no quieres creer en las cosas, no arriesgues a los demás. Pero además es una falta de respeto a los médicos, tal cual hay que decirlo, porque si tú llegas a un hospital y Dios quiera nos reciba alguien como tú, eh, pues aparte que estamos en tus manos, eso asúmale que tú estás cansado, que no tienes horas de sueño dignas y propias. Y obviamente veía yo entrevistas de esto y decían los médicos aquí en México, pues estamos cansados. Una doctora decía, yo ya no llego con la misma disposición, por más que quiera tratar a todos como al principio, estoy agotada. Un doctor No se decía, puede, no duermo más de 4 horas. No, es una locura, pues puedes cometer errores incluso. por supuesto. Y mantener muchas horas el equipo de protección personal para la pandemia es totalmente incómodo. Sí, claro. Es Sí. aventarte 6, 8 horas de no tomar agua, de no ir al baño, de no rascarte, no hacer nada. Ah, o sea, en todo el tiempo que te pones toda esta cosa de astronauta que yo le llamo, no te puedes ir a quitar ni tomar agua ni al baño. Puedes hacerlo, pero Tienes que hacer todo cuando el numerito. gozas, es un rollo quitártelo, pero también lo puedes hacer cuando gozas que hay demasiado material, entonces te puedes dar el lujo de quitártelo cada vez que quieres tomar agua, Claro, cada vez que quieres sí, salir de la claro. terapia. Yo tengo que estar dentro de la terapia. Antes de salir de la terapia, me tengo que quitar el traje de astronauta, salir para no contaminar a más personas con lo que yo ya traigo encima. ¿Tú de dónde vienes? Es decir, ¿quién es tu gente, tus padres, así brevemente? Porque me gustaría saber por qué tienes ese corazón tan maravilloso, Pedro. No, de veras lo digo Eh, con toda honestidad, ¿eh? ¿Vienes de una familia muy altruista? ¿De dónde te surge esto? pues sí, mi papá es abogado, ya Ujú. es un hombre jubilado, tiene 71 o 72 años. Mi mamá estudió educación especial y posterior a eso hizo una maestría en manejo de altas empresas Ujú. y tiene una empresa de equipo médico de alta especialidad Ah, mira. y los dos siempre han tratado de ayudar en sus capacidades. Mi papá tiene adoptados muchos niños tanto en México como fuera de México, mi mamá igual, y siempre me enseñaron que cuando tú vas, las cosas regresan. Pues es que hace mucha falta enseñar eso hoy en día, ¿eh? Clases para acá y Y, clases para allá, pero lo fundamental a veces lo estamos olvidando. Mira, estuve leyendo también ahí, le hicieron una entrevista a unos médicos chinos y yo te voy a dar algunos puntos aquí porque me parece importante que los compartamos. Les pregunta un médico a los chinos que cómo han logrado manejar toda esta situación del estrés con el staff. Y dio 9 puntos. Me voy parando en uno por uno para que tú me digas qué opinas. El primero decía trabajar juntos y unidos. Vamos, todos con los que estás. ¿No? Si quieres te los digo rápido y luego me vas comentando, ¿no? Luego, correcto. bueno, reaccionar también, no, recibir capacitación, que es básico también. Mucha gente llega y no sabe ni qué cosa y póntelo y órale, éntrale, ¿no? Bueno, por otro lado decía compartir las experiencias, que no te quedes callado, que se lo estés platicando a tus colegas, conocer la experiencia del otro para que puedas confiar en el otro médico. Si no sabes ni de dónde viene y nomás te lo mandan, pues no sabes ni hasta dónde llega el colega, ¿no? Claro, Estar bien, ¿qué decía? Perdón, aquí. Ah, bien protegido, pues claro, fundamental. Si no estás bien protegido, pues cómo vas a estar tranquilo, que aquí pasó mucho en México, la verdad hay que decirlo. Pues en muchos lugares, en muchos municipios, pues no llegaba, como tú dices, ¿no? No tienes lo suficiente como para sentirte seguro. Solo preocuparte por los pacientes, no estarte preocupando que si lo están haciendo un contexto político, que si vacuna o no vacuna, tú tienes que estar en lo que estás, nada más en los pacientes, pero para ello, como decimos, pues tú tienes que estar tranquilo, ¿no? Y también decía hacer creer que el equipo
con el equipamiento, la tecnología y el conocimiento van a salir ustedes avante, que si tienen esas tres, que volvemos a la complicación de tener el equipamiento, la tecnología y el conocimiento, porque si a ti te mandan para ayudarte colegas de otro lado, pues tú no vas a ponerte a averiguar qué nivel trae, tú le vas a decir, haz esto, haz lo otro, ayúdame en esto, ayúdame en tal, y está poniendo Claro. también en riesgo tu propia experiencia y tu propio ejercer, ¿no? Y hacerles pruebas también constantes, decían los chinos, además de los pacientes, para que también tengan la tranquilidad de que están sanos, porque no nada Claro. más hay que dar por un hecho que sí, ¿no? Y bueno, básicamente eso era, ¿no? Que se sintieran seguros y para que le pudieran bajar a la ansiedad. ¿Qué opinas de todo esto? Claudia, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que te dijeron. Bueno, así yendo más o menos de arriba para abajo, importantísimo trabajar en grupo y todos poseer la misma información. No me atrevo a decir el mismo conocimiento, pues yo no espero que una enfermera haga lo mismo que hace un Claro. anestesiólogo, internista o lo que sea, pero sí se puede brindar el conocer la enfermedad, el virus de base, que mucha gente con los que yo llegaba a trabajar les daba miedo hasta tocar al paciente con todo el equipo de protección. Y entonces eso fue cosas de lo primero que empezamos a hacer, mis colegas de MSF y tu servidor, fue decir, tenemos que sentarnos con la gente del hospital, con los enfermeros, y explicarles cómo es el virus, cómo funciona, qué está haciendo en los pulmones, por qué se está ahogando la gente, por qué comienza esto, a qué lo está llevando a que la persona que tiene diabetes o tiene hipertensión o tiene insuficiencia renal empiece a empeorar o a deteriorarse esa enfermedad y esté respirando bien, pero la otra enfermedad está creciendo. ¿Es COVID o es la hipertensión, la diabetes? Claro. Entonces es que todos sepan un poquito, que estén con el conocimiento adecuado de qué es el virus, de qué manera se está comportando en el cuerpo humano y cuáles son las maneras de contagio. Entonces, tú al tener un equipo preparado con eso, el enfermero ya sabe que puede llegar, tomar tensión arterial, hacer todo lo que tenga que hacer. Mientras él se encuentre protegido y el equipo que use posteriormente se lave de la manera adecuada, no existe, bueno, miento al decir no existe, el riesgo de contagio disminuye. Claro. Muy importante mientras tú estés protegido y mientras tengas el conocimiento de cómo se está esparciendo el virus. Importante, sí, cuidarse uno mismo, solo en el sentido en el hospital. Yo llegaba a veces molido del hospital, me tomaba una siesta de 1 o 2 horas, comía y hacía 2 o 3 horas de ejercicio ahí adentro de la casa, que yo tenía una bicicletita de spinning y unas ligas y unas pesas. Y ahí yo sacaba un poco de frustración, un poco de eso, me mantenía activo, dejaba de pensar en cualquier cosa del hospital, me ponía los audífonos y olvidaba 2 o 3 horas y le decía a mis jefes y a mis colegas de Médicos Sin Fronteras, estas son mis 2 horas, estas son mis 2 horas de paz, no voy a hacer junta, no voy a hacer nada, no voy a hablar del hospital, no voy a entregar nada en este momento, son mis 2 horas mías. Sí, es admirable que hicieras ejercicio. A mí me dices, voy a dormir 2 horas y hago 2 ejercicios, mejor duermo 4, francamente. O sea, está canijo. Sí, sí, la Es mi verdad. manera, es la manera que yo al menos No, es que es lo consigo ideal, claro, es lo ideal que tuvieras tiempo para todo, pero con 2 horas de sueño, imagínate, qué bárbaro. y También luego, estás pues, joven, por eso aguantas, pero esto no se ha acabado, Pedro. Ese es el yo sé, problema, ¿cuánto va a durar, no? ese es el miedo que tenemos todos los médicos Porque a y es ustedes, un ¿quién los miedo contiene? bien fundamentado. A ustedes, ¿quién los contiene? ¿Sabes? O sea, porque además también por otro lado veía también muchas entrevistas y también ustedes la hacen, como dices, hasta de pariente del señor que ni conoces, porque uno da por hecho que el doctor te va a ver ahí como un enfermo más. La verdad, tú no estás pensando el señor me quiere mucho ni le importo, digo, le importa salvarme la vida, pero no es que tenga un afecto sobre mí. Y no es cierto, yo creo que No, 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 es un gran principio, ¿no? eso, eso es fundamental, sobre todo para mí en los cuidados críticos es fundamental el pensar todo el tiempo que esa persona a la que vas a intubar, a la que le vas a meter un catéter por debajo de la clavícula que va hasta el corazón, para que tenga flujo, para que esté bien, o le tienes que meter un marcapaso subcutáneo, todo eso, y el paciente puede estar intranquilo, está ventilado, se mueve, no se mueve, está haciendo, lo lastima. Entonces todo eso, lo que tienes que pensar es justamente en eso, es aterrizar y decir,
lo tengo que hacer con el mismo cuidado que se lo haría a mi mamá, a mi papá, a cualquier persona, y con el mismo cariño. Yo tuve la oportunidad en Irak, bueno, yo no hablo árabe, pero el ver a tu paciente a los ojos, el tocarlo, Sí, claro. el sentirlo, a mí me enseñaron que los pacientes se tienen que tocar. No, pues claro, pues si no somos robots, nada más le cambias una pieza, ¿verdad? Sin embargo, hay médicos que se han dedicado o que han perdido la empatía con el cansancio, con los años de trabajo, con lo que sea. Y yo lo entiendo, ¿no? Yo te lo dije hace rato, 4 meses eran todos los días de ir al hospital, de tener buenas y malas experiencias. A mí me golpearon en diferentes ocasiones en Irak. Me golpearon con un tripié para sostener los sueros en la cara. ¿Eso por qué? ¿Porque te vieron vestido de médico? ¿Esa fue la razón? No, porque falleció un familiar y el iraquí se pone muy violento cuando muere un familiar. Tienen una manera muy explosiva de reaccionar. No, y Se en todos golpean lados, ellos ¿eh? mismos y golpean al médico, sí. Wow. Sí, en todos lados. El primero que hace responsable es al médico, ¿no? Pero tienen que Y entender la gente que están saturados. Digo, y que claro, siempre hay una posibilidad de que no le atines, ¿no? Pues no son Dios por tampoco. supuesto. Sí, sí. Sí. Y además de eso, pues en Irak la gente está armada. Entonces eso le suma un poco más a todos tus miedos y sus respuestas. Bueno, a ver, ¿y te golpearon y en qué acabó eso o qué? Pues nada, me golpearon, salimos de la habitación, entre unos de mis enfermeros de Médicos Sin Fronteras, él es de Irak, y otros 2 o 3 contuvieron al familiar, se le habló a seguridad y es muy impactante porque no sube la seguridad del hospital, suben los militares Sí, sí, con sí. Ah, metralletas, bueno. con todo eso, y entonces todo eso te empieza a poner más nervioso, toda esa situación. Un día también me intentaron caer a golpes, por suerte soy bastante bajito y un poco ágil, entonces pues yo me eché a correr y de ahí pues sigues corriendo hasta que sales del hospital, le hablas a la gente de Médicos Sin Fronteras y siempre hay un coche esperándonos afuera cuando hay que evacuar el hospital en cuestión Qué barbaridad. de minutos, en cuestión de emergencia, ¿no? Doctor Pedro Hermoso, ¿qué le dirías a la gente para que desde esta óptica, porque es muy fácil ver el contexto, todos estamos muy preocupados, asustados, lo que sea, pero hay que pensar realmente en el médico, hay que pensar, y no nada más en los médicos, como bien estoy en las enfermeras, en los de limpieza, que también todo el día están vestidos y desinfectan el manubrio y desinfecta y desinfecta. Es decir, ustedes traen ahí una carga adicional que el que está en su casa no. ¿Qué les Claro, dirías para que realmente la gente genere conciencia y les tenga respeto y consideración? pues, ¿qué les diría? Que ha sido una batalla para nosotros durísima porque es alejarte de tu familia, de todo, el exponerte todos los días. No solo nosotros, como tú dices, enfermería, nuestros compañeros de limpieza. Y yo no le pido a la gente, yo sé que es muy difícil, yo no le estoy pidiendo a la gente que se encierre en una burbuja y que no salga nunca y que no haga nada. Bueno, si vas a salir porque tienes que ir al mercado, lo que sea, haz el favor de ponerte un cubrebocas. Científicamente sí sirve el cubrebocas. Los cirujanos operan con cubrebocas. Claro. Yo intubo con cubrebocas. Yo todo proceder lo hago con cubrebocas antes de la pandemia y lo seguiré haciendo después de la pandemia. No les estamos pidiendo que salgan vestidos de astronautas o que hagan cosas completamente extrañas. Es tan sencillo ponerte una máscara, nada más. Es lo único que se pide, que con esto salgan a la calle. No se van a ahogar. No. Mucha gente, es esto lo que puede ayudar a que se salven vidas y a que el médico tenga 6 horas para dormir u 8. Sí, sí, sí. Que los hospitales no se saturen, que se laven las manos, que si el abuelito no ha salido, no lo vayan a ver. Sí, No hay claro. necesidad, háblale por teléfono. Estamos en ese momento. Si quieres
ir a casa de alguno de tus amigos, usen cubrebocas o no vayas. No sé, consideren y piensen que hay millones de médicos rompiéndose la madre por salvar gente. Literal. Y nosotros a veces decimos, bueno, ahí voy otra vez y lo voy a volver a hacer y lo voy a seguir haciendo. ¿No te da ¿Y miedo? ves? Sí, ¿Sí tienes miedo sí, cuando claro. vas? Claro que tienes miedo, pero a mí al menos se me olvida el miedo porque veo a la gente y a los familiares con un sufrimiento mayor a mi miedo. Con alguien que se está ahogando, que te está pidiendo a gritos auxilio de respirar, se está sofocando en el aire, no está bajo el agua, no está en un lugar así, se está muriendo. Me gustaría que le digas a la gente, perdóname Pedro por interrumpir, cómo se intuba, brevemente, porque ha de ser muy complicado. Te voy a decir por qué, porque eso sí los va a impactar. Por ahí dicen, oye, ¿tú te enojas porque no puedes respirar con la mascarilla? Pues imagínate cómo es respirar con un ventilador, ¿no? Entonces, si no quieres traer un ventilador, ponte la mascarilla. ¿Cómo se intuba? Dímelo brevemente, obviamente, entiendo que es muy complejo. Bueno, hay todo un protocolo, tanto clínico como el de laboratorio, para decidir la intubación de un paciente, pero realmente cuando llega un paciente y el estado del paciente es crítico, si te da tiempo, le pones una carga de sedante y un poco de relajante muscular. Si no te da tiempo, lo acuestas, le inclinas la cabeza hacia atrás, colocas la punta del laringo del lado derecho para evitar la lengua, levantas la lengua y no haces palanca. Ahí es el error. La gente que no sabe intubar hace palanca con el laringoscopio. ¿Qué pasa? Si ya estoy muy profundo, puedo lastimar tráquea, completa la tráquea o el esófago y hasta me puedo llevar parte del paladar y arrancarle los dientes completo. Entonces, uno tiene que entrar hasta la laringe, abrir hacia arriba. Yo cargo, tengo al paciente con la cabeza completamente inclinada, cargo la cabeza del paciente, levanto con la mano izquierda y cuando yo tengo perfectamente vista las cuerdas vocales que se ven como una A, que cuando el paciente respira hace este movimiento, en ese momento yo paso el tubo con una guía plástica por ahí, revisa, yo me quedo al frente del paciente, detrás del paciente, perdona, con el tubo, mi enfermera con un ambu revisa que el tubo esté en la posición adecuada. ¿A qué me refiero? Que tú no puedes pasar el tubo hasta abajo, que también es otro grave error. Lo dejan hasta abajo y entonces ventilas más un pulmón o más el otro o rasgas la parte de la abertura del tronco bronquial que se divide en izquierda y derecha. Puedes meterlo a uno o al otro, entonces tienes que saber dónde está el tubo. Puedes tomar una radiografía, pero a veces no puedes mover a tu paciente. Lo auscultas, lo escuchas bien, ves que todos los campos pulmonares estén bien ventilados. Después de eso, inflas a lo que se llama un cough, el cough del tubo. Pero a ver, entonces, ¿dónde realmente es donde se queda el tubo adentro? ¿A la altura de los pulmones? ¿En dónde? ¿En medio o dónde? Justo antes de que divida la tráquea. Como a dos dedos, 2 pulgadas de que divida la tráquea. Ahí ¿Estás dejamos hablando? ¿Cómo a qué altura estás hablando? Estoy hablando de abajo de la manzana de Adán. De acuerdo. O bueno, del cartílago cricoides. Después de eso inflamos el cough dentro del tubo del paciente, que es un globo, que yo lo inflo y eso me tapa completamente la tráquea de mi paciente. Para evitar salida o entrada de otras cosas, porque si yo no inflo eso, el paciente puede tragar algún bicho, bacteria, lo que tú quieras, y puedo hacerle una neumonía química o una neumonía por alimentos, porque se ahogue, porque vomite. Si tu paciente vomita a media intubación, todo ese vómito se le va a ir a los pulmones. Y entonces ya le causamos una bronconeumonía aspirativa. Entonces, además de que ya llegó con COVID, que tiene los pulmones fregados, funcionando al 60-50%, además le voy a agregar una bronconeumonía por una mala intubación. Y si mal intubas y le rasgas el esófago, haces una fístula traqueoesofágica y el paciente se empieza a inflar porque le empieza a entrar aire por todos lados. Entonces tú llegas y el paciente está inflado,
Es que Y suena el que muy complejo, o sea, doctor Pedro, no suena así como una enchilada, digo, hacer eso, digo, ¿cuánta gente realmente tiene el nivel de hacerlo bien? eh, as- no me atrevo a decir cuánta gente Pero digamos, es así, necesitas una es. especialidad para intubar, supongo yo, ¿no? Pues las especialidades que intubamos son anestesiología y nosotros en cuidados intensivos. Okay. Lo que yo difiero y respeto muchísimo a mis compañeros anestesiólogos, Ujú. que normalmente el anestesiólogo lo hace en un salón de operaciones con el paciente ya con Dormido. una sedación ligera, bajo control y eso. Pero cuando te llega un paciente ahogándose, dando golpes y no lo puedes sedar porque no tiene una vena canalizada, no esto, no lo otro, le pones intramuscular lo que tengas, midazolam, y esperas a ver si se relaja, pero si no se puede relajar, hay que sostenerlo en la cama e intubarlo de la manera más. Muy violento ha de ser para el paciente. Sí, para el paciente es muy violento cuando no se puede sedar Sí, no, previamente. no, no. Es una maniobra muy agresiva que hay que hacerla con mucho cuidado. Posterior a la intubación, Ujú. hay que tener un control y un conocimiento del ventilador que estás utilizando. Ujú. Porque si no sabes poner los parámetros de tu ventilador, tu paciente, ¿qué va a hacer? Lo vas a estallar como un globo. No, no. Le revientas los pulmones y ahí sí ya no hay vuelta de hoja. ¿Por qué unos los ponen, entiendo que los están volteando, ¿no? Unos días boca abajo, otros boca arriba. ¿Esto es para que no se llaguen o tiene que ver con el No tubo? ¿Por qué? tiene que ver por las posiciones del pulmón. Ajá. Dependiendo de la posición que tú tienes, hay áreas del pulmón que se encuentran bien ventiladas, pero mal perfundidas. O sea, para ser sencillos, unas tienen buena irrigación sanguínea, pero mal intercambio de oxigenación. Ya. Entonces, al tú poner a un paciente en la posición prono, que es virarlo, las partes que estaban mal oxigenadas de ese pulmón van a tener una mayor oxigenación. Ujú. Eso se hace desde hace muchos años por algo que se llama el síndrome respiratorio agudo, que es lo que hace el COVID en pacientes muy avanzados con lesiones pulmonares graves. Se ha practicado muchísimo la ventilación prono y funciona muy bien. Los pacientes han tenido mejoría clínica evidente en los últimos años y ahora con la pandemia, todos los pacientes intubados que hemos virado, que para eso también se necesita un equipo de enfermeros, de camilleros, de gente que cargue al paciente, que lo mueva. Y es bien complicado tener a un paciente con un tubo, porque si se le arranca el tubo, si se lo saca, si se mueve, entonces a ese se tiene que quedar una enfermera o colocar algún amarre de buena calidad, por así llamarlo, dentro del tubo y tienes al paciente 8 horas, ahora sí que panza para abajo y luego panza No, para arriba. no, qué difícil, ¿eh? No, yo no puedo imaginar eso si no está sedado, sin duda no. Ahora, los días de que estés intubado, yo conozco una persona que acaba de salir de estar intubada y yo te preguntaría brevemente, él estuvo 15 días, esta persona, pero ¿hay un número de días o era por su condición o puede ser una semana o menos o por qué 15 No, no, días? O... no hay un número de días que puedas mantener. O sea, yo he tenido pacientes en terapia intensiva intubados 4 meses. Lo 4 meses. único que hasta 4 y 6 meses hemos tenido pacientes Wow. intubados. El problema es que ¿Pero de COVID? ¿De no, COVID? no, de COVID Ah, no, de de otra cosa. otras enfermedades, Ajá. de otras enfermedades. A lo que te quiero decir es que ya cuando un paciente empieza con más de 5, algunas literaturas que hablan más de 4 días de intubación, se tiene que pensar ya en una traqueostomía temprana. Sí, claro. Porque eso significa que el paciente, tú clínicamente y por laboratorio e imagen, sabes que no hay mejoría en tu paciente y lo que tienes que hacer es una tráquea, porque si dejas el tubo colocado, vas a causar muchísimas lesiones esofágicas, todas las que te quieras imaginar, te puedo mencionar muchas, no tiene caso, No. pero se les hace el esófago con un tubo de plástico. Y la recuperación después de que les quitan el tubo, en teoría si te la hacen bien, no tienes por qué quedar lastimado. Esta persona no le duele, pero está muy débil. ¿No? Entiendo que es parte del proceso de No, recuperación. si eso, la debilidad la va a tener porque además ya he intubado toda la alimentación, eso por sonda nasogástrica o por parenteral, que es la que colocamos por la vena. Ya.
¿Y en No, cuánto después, tiempo, sí, o sea, no te tiene que dar necesariamente efectos secundarios más que debilidad? O si te lo hacen más, entiendo que a la gente va a quedar lastimada, ¿no? sí, es una intubación, por llamarla violenta, Sí, sí. puedes quedar lesionado en la garganta. Yo he tenido pacientes que intubo y a las 36 horas extubo y no tiene ningún problema. Yo he sacado pacientes del ventilador a los 10, 15 días y no tienen ninguna lesiones. Y eso también tiene mucho que ver con el cuidado de enfermería en los pacientes con un tubo. Ay, doctor, pues yo te agradezco que me lo digas, porque la verdad creo que esto puede generar realmente conciencia. Hasta que oyes esto y dices, ay, canijo, ¿no? La gente no se está imaginando. Cuando veo gente que dice, no, yo he salido a la calle desde que empezó esto, un señor el otro día en la tele lo veía yo, y no, yo no lo uso, ya cuando me toque me tocará. No, es que no tienen idea cómo te vas a morir. O sea, la muerte de La COVID no es nada. gente, Y la gente aparte en dice que no. soledad, ¿no? Mira, te hago un cuento rápido, yo tuve un paciente en Irak que Ujú. era fisicoculturista, un cuate de 35 años, 36 años, Qué fuerte. que del tamaño de la roca, te puedes Órale. imaginar un cuate 1,90 con 350 libras. Yo lo vi ahogarse enfrente de mí por macho, por decir, no, no me voy a morir de esto no me puede matar. Y a mí me traducían mis enfermeros. No, no, no. Pues dice que él es más fuerte que el bicho y se murió frente a mis ojos porque no quiso que yo le pusiera ni siquiera un tubo, una, una máscara de ventilación no invasiva, que son unas máscaras grandes que entran a presión y las colocas igual en un ventilador. Y se murió ahogado. Frente a mí se empezó a ahogar, yo lo vi cambiar de rojo, azul, morado a negro. Dios mío. ¿Y en cuánto tiempo? Digo, Entonces, perdón que me ponga así de agudita, no, por pero quiero favor, de por verdad eso. que la gente se concientice de lo que estamos No hablando. pasaron 10 minutos de que él llegó a la terapia caminando y yo vi cómo se ahogó frente a mí. Qué barbaridad. Te estoy hablando porque Ay, la gente dice, no, pero los viejos, pero yo estoy sano, sí, pero yo sí, soy un sí, sí. roble, pero yo, bueno, yo te platico esto porque para mí ver un hombre del tamaño de un refrigerador No, no, ahogarse no, y no, no. decir, a mí no me va a pasar nada, y la gente que dice, bueno, cuando me toca, me tocará, pues ojalá no te toque porque realmente ver a alguien ahogándose, te das cuenta de lo que está sufriendo, le ves los ojos No, 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 no me puedo imaginar y, dormir. y se Literalmente está te mueres ahogando, ahogado, ahogado. ahogado. No, no, no. Y ves cómo hacen algo que se llama gasping en medicina, que es cuando están deseosos por el aire. Y tú ves a los pacientes con COVID empezar hasta que se te mueren. Ay, qué ¿Por qué? O barbaridad. porque no tenías el tubo, porque no había suficientes ventiladores. ¿Y qué haces? Lo ves, le das la mano e intentas ponerle el oxígeno de puntas nasales o la mascarita normal de hospital Pero eso no le sirve, para que ¿verdad? no, pero al menos La su sensación. ahogamiento va a ser menos grave. Lo va a sentir menos jodido, por decirlo de Sí, alguna sí, manera. sí. Oye, mi Doc, y finalmente, pues yo quiero seguir hablando contigo muchas veces más, si me lo permites, voy a estar en contacto. Por Eh, supuesto. Tú recomiendas claramente que hay que ponerse la vacuna de influenza y, digo, por aquello del coronavirus, ¿verdad? Es que mucha gente, digo, incluso yo en mi vida, la verdad, me había vacunado de influenza. Ahora me lo han recomendado todos los médicos, lo cual es un problema, quiero decirlo, porque pues ahorita todavía en muchos lugares no hay la vacuna, ¿no? No ha Hasta llegado, enero, sí, pues claro. hasta enero, y en enero ya pasó el frío, entonces yo no entiendo muy bien esto, pero bueno, más allá de eso, tú sí recomiendas, son dos virus que atacan también los pulmones de forma diferente, ¿verdad? No es lo mismo, nada que ver. Sí, son completamente ajenos uno al otro, se comportan de manera diferente. Yo sí soy fiel creyente de la vacuna de la ¿Ok? influenza. Ujú. Mi papá tuvo influenza hace 2 años, la pasó muy, muy mal, lo tuvimos en casa con oxígeno suplementario y todo. Y no es algo divertido, hay que tomar en serio las cosas y las vacunas están para Por algo. protegernos de algo más grave, ¿no? Ok. Yo sí le recomiendo a la gente que no tiene la vacuna de la influenza ponérsela Pero es que mucha porque, gente dice que la primera vez que te la pones te da. Ahora yo como digo, bueno, pues si me da ni modo, por lo menos hay tratamiento para eso, lo voy a tener en el buró si es necesario, pero no pero no es que necesariamente te te dé, tiene que dar, ¿verdad? no es que te dé la influenza, claro. Todas las vacunas son con virus atenuados. Sí, claro. O sea, entonces vas a tener una reacción, sí, la vas a tener, pero no de influenza. Tendrás una reacción de 24, 36 horas como máximo, de un poquito de malestar, de sentirte cansada, como que se te bajó la pila, pero no es que te vaya a dar influenza como Ya, tal. Esos son los malos rumores en los que claro. la gente ha
decidido creer, ¿no? Yo no me gustan las redes sociales, pero es muy interesante leer la gente que opina del COVID, que le discute a los médicos del COVID. Pues no, a mí yo me no daría pienso pena discutir. discutirle a un arquitecto de arquitectura. Claro. Y a la gente no le importa discutirle a un médico del COVID. Decía una tía, hay que respetar las profesiones, pues así es, ¿no? Por algo. Cada quien zapatero a sus zapatos, ¿no? Entonces, ay, yo doctor, sí soy fiel creyente, yo recomiendo la vacuna y de verdad México tiene que cuidarse en estos momentos. Se viene lo peor. No hemos aplanado, no ha habido segunda vuelta. Nosotros no hemos logrado hacer nada. Siguen los casos a todo lo que dan y seguirán si no nos hacemos responsables. No hablemos de que es el gobierno, no hablemos de que esto es nosotros, es algo social. Tiene que ser una responsabilidad social de nosotros. No, y además, que no lo han hecho. Creo, doctor, que no hay que tener pena de decirle al otro. Yo he estado con gente cuando voy caminando con mi tapabocas y tal, y vengo con alguien que conozco que trae también todo tapado, y vemos gente que se cruza, y yo, oye, pero ¿por qué no traes tapabocas? Y me dice, que no le digas, te van a decir algo. A mí no me importa. O me voy a subir a un elevador y no lo traen, perdóneme, usted no trae tapabocas, me deja ir y usted ahorita se sube. O sea, yo creo que no hay que tener miedo. Yo creo que hay que decirlo. Y si lo ves con la nariz afuera, le dices, chavo, va hasta arriba. Así es. Yo lo hago. Mi esposa me regaña, pero yo lo hago. No, qué bueno. No, y además tú, ¿qué más que tú, el aval moral que tienes para decir eso y más? ¿Cómo no? Fíjate, estaba viendo también aquí que en México, de gente contagiada de personal médico, es 6 veces mayor que en China y doble que en Italia, del personal médico. Somos el número 1. Eso está Claudia, somos el número 1 en muertes de médicos. Eso es vergonzoso, ¿eh? Es triste, vergonzoso, patético, indignante, ya no sé qué otro adjetivo ponerle. No, puedes usar muchos que no creo que puedan salir en la tele, pero... Exacto. Oye, doctor, pues te extraño, ojalá que estuvieras aquí. Digo, qué bueno que estás con nuestros compatriotas cubanos, que les tenemos afecto, cariño, y es un pueblo muy querido por México. Y que tengan doctores de tu talante, de verdad, de tu integridad, porque te la quiero aplaudir y agradecer mucho. Y si me das oportunidad de que volvamos a hablar, porque temas, créeme que me vienen muchos a la mente, y espero que esto impacte suficiente a la gente para que tenga más conciencia, de verdad. Estoy a tus órdenes en cualquier momento. Si ya me mandan a otro lado, habrá que acomodar horarios, pero con muchísimo gusto. Nada más no te me pierdas, que yo te persigo, ¿de acuerdo? No hay ningún problema, con muchísimo gusto. Doctor siempre. Pedro Serrano Guajardo. A ver, estamos viendo tus redes sociales a lo largo de la entrevista, pero dame algún mail o algo donde alguien te pudiera contactar. Es PEY serrano@gmail.com. Ese no lo cambias por nada, ¿verdad? Digo, por aquello de que te cambien de país. No, ese es mi mail de siempre. Doctor Pedro, y además festejo tu sapiencia y además tu edad, porque eres joven y necesitamos gente como tú, con ese nivel de compromiso. De veras te lo digo y te lo festejo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. No hay nada que festejar ni agradecer, es mi trabajo y se hace con mucho cariño y con mucho amor. Y que ojalá tengas quien te contenga esos brazos de esa mujercita tan linda que te está apoyando en este trayecto de vida que van a emprender juntos, porque pues ella va a tener que ir ahí por default, ¿no? Sí, o quedarse sola y pasarle un poco mal. Claro, te ha de querer mucho, mucho. Bendito sea Dios. Qué bueno. Sí. Te mando un abrazo muy fuerte. Hasta allá. Gracias. Gracias, Claudia. Claudia Arellano, contigo.